Yo quiero invitarles en este día que me acompañen a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y vamos a estar leyendo del verso 8 hasta el verso 16. Éxodo 17, versículo 8 al versículo 16. Cuando usted lo tenga, puede indicar con un amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema luchando con las manos en alto. Luchando con las manos en alto. Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Y te damos gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad. Y hemos venido en este día a recibir tu palabra. Háblanos de una manera personal y práctica. Y permítenos entender a la luz de Éxodo 17 cómo pelear las batallas en nuestras vidas. Cómo luchar no en nuestras fuerzas, sino con manos levantadas dependiendo de ti, Dios. Pero a la vez enséñanos no a cruzar nuestros brazos y desasociarnos de la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde. A lo contrario, enséñanos hoy a luchar y orar, a confiar y esperar, pero seguir trabajando, a sembrar mientras esperamos cosecha, a amar mientras esperamos ver resultados. Enséñanos a luchar con las manos levantadas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor, luchando con las manos en alto. Cuando nosotros venimos a la iglesia y vemos a una persona adorando con sus manos extendidas, sus manos levantadas, lo que viene a mente es una acción de adoración, de gratitud, de agradecimiento o dependencia. Cuando vemos manos levantadas, lo que viene a mente es una postura de adoración. Pero cuando pensamos en luchar o en un soldado, un guerrero en un campo de batalla, manos levantadas no es lo que viene a mente. Por eso la expresión luchar con manos levantadas parece algo que no tiene sentido. Porque en un campo de batalla las manos levantadas no representan lucha, sino a lo contrario, lo que vendría a la mente es alguien que se ha rendido, alguien que se está entregando a su adversario, alguien que está reconociendo: no puedo seguir luchando, estoy dispuesto a entregarme, me estoy rindiendo, me has superado. Pero cuando llegamos a Éxodo 17 vemos algo totalmente diferente. Nos encontramos con una estrategia militar que el mundo llamaría locura.
Porque en Éxodo capítulo 17, el pueblo de Dios que va saliendo de la esclavitud y pasando por el proceso del desierto, se encuentran con su primer lucha militar con un adversario llamado Amalek, el pueblo de los amalecitas que descendían de Amalek. Y este pueblo que venía de descendencia desde los patriarcas hasta Esaú era un pueblo nómada que vivían en este territorio y viajaban de región en región y habían tomado posesión de este territorio donde los israelitas iban cruzando en el desierto y vieron a los israelitas vulnerables y débiles y quisieron atacarlos. Y la estrategia militar de Moisés fue llamar a Josué, a un joven que Dios estaba levantando, y le dice: Josué, vas a reunir a un grupo de hombres y van a empezar a luchar la batalla, pero yo me voy a ir a la cumbre de un collado, y al llegar a la cumbre del collado, lo que yo voy a hacer es levantar mi mano e interceder por el pueblo. Moisés emplea una estrategia militar que el mundo llamaría locura, pero Moisés nos está enseñando algo importante. Que cuando tú y yo nos encontramos ante retos y desafíos de la vida como hijos de Dios, a veces nos sentimos como que estamos en una encrucijada. Puedo orar y confiar en Dios, o puedo poner de mi parte y hacer algo al respecto, y sentimos que tenemos que elegir una opción o la otra. Pero Moisés nos enseña que podemos y debemos de hacer ambas cosas. Moisés nos dice: cuando nos encontramos ante un reto de la vida, el deber del hijo de Dios no es cruzarse de brazos y esperar que Dios lo haga todo. Tampoco es el deber de un hijo de Dios solamente trabajar de su manera, con sus fuerzas y a su capacidad, y desconectarse de Dios. A lo contrario, Moisés nos modela lo que debemos hacer. Moisés dice: luchamos, pero luchamos con las manos levantadas. ¿Cómo luchamos, iglesia? Hacemos lo que está a nuestro alcance. Josué, reúne a los hombres, vete a la batalla en el valle, pero mientras ustedes estén luchando, yo voy a subir a la cumbre del collado, yo voy a levantar mi mano y yo voy a interceder por el pueblo, porque aunque nosotros vamos a luchar, Dios es el que nos va a dar la victoria. Moisés nos enseña que tenemos la responsabilidad en las luchas de la vida, en las situaciones de la vida, de afrontar lo que el enemigo ha levantado en nuestra contra, de afrontar los desafíos presentes, las circunstancias difíciles, y poner de nuestra parte. Pero por encima de todo, nuestras manos están levantadas como un acto de dependencia, confiando en que no son nuestras armas o nuestra estrategia o nuestra capacidad, sino es el Dios que nos trajo de esclavitud a libertad quien nos va a sostener en el desierto. Él nos va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen el día de hoy? Pero algo interesante sucede en la narrativa de Éxodo 17, porque antes de que el pueblo luchara y enfrentara esta oposición externa, primero tuvieron que lidiar con una oposición interna. Porque una de las cosas muy reales en la vida de cada uno de nosotros es que a veces la oposición no empieza afuera, a veces la oposición comienza por dentro. A veces la oposición está en nuestra propia casa. A veces la oposición está en nuestro propio corazón. A veces la oposición está en nuestra mente, y tenemos que afrontar ese desafío interno antes de poder ir en contra de un ataque externo. Y esto es justo lo que sucede en Éxodo 17. Antes de la batalla contra los amalecitas, el pueblo de Dios estaba teniendo una batalla interna, porque estaban olvidándose del Dios en el cual habían creído. Y aquí está lo primero que quiero enseñarte el día de hoy. Si vuelves conmigo a Éxodo 17, pero vamos a leer algunos versos del contexto al inicio del capítulo. Y lo primero que quiero enseñarte el día de hoy es: no olvides en la prueba lo que Dios ya proveyó. ¿Sabes que tú y yo somos muy olvidadizos? ¿Sabías eso? Pues no vas a recordarlo porque se te olvidó eso también. Pero somos tan olvidadizos, y los hijos de Dios sufrimos de amnesia espiritual, porque a menudo se nos olvida lo que Dios ya ha hecho.
Y en momentos de prueba, en momentos de dificultad, le decimos cosas como: Señor, ¿por qué nos has abandonado? Dios, ¿dónde estás? Y se nos olvida que la única razón por la cual estamos de pie ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, lo primero que Dios nos enseña en la historia de Éxodo 17 fue una lucha interna que el pueblo tuvo de empezar a dudar de Dios. Y la lección es: no olvides en la prueba lo que Dios ya proveyó. Nos dice el contexto que Dios había llevado al pueblo de la esclavitud a la libertad. Escucha esto: sin espada, sin escudo, sin lanzar una flecha, Dios derrotó al reino más potente del mundo conocido. Y los israelitas, sin ejército, sin gobierno, salieron de Egipto con las manos llenas, cargando ganado, joyas, oro, plata. Porque Dios puede hacer no solo lo difícil, Dios hace lo imposible. Ahorita tú te encuentras en esclavitud, ahorita te encuentras hundido en depresión, ahorita te encuentras en una tormenta y el enemigo te dice: de esto nunca vas a salir. Como el enemigo atormentaba a los israelitas por más de 400 años, les decía: nunca van a salir de esto. Pero Dios escuchó su aflicción y su clamor desde lo alto, y Dios envió un libertador llamado Moisés, y lo que parecía imposible, Dios lo hizo fácil. Y sin espada y sin ejército salieron en libertad. Pero escucha esto: Israel esperaba que la libertad fuera inmediata, y que la tierra prometida iba a ser inmediata, y que no habría proceso. Ellos esperaban tomar 3 pasos y con 3 pasos pasar de esclavitud a bendición. Y Dios les dijo: no vamos a pasar por el desierto. Y Dios los empezó a probar. ¿Qué hizo Dios? Los empezó a probar. Y cuando se enfrentaron con el mar rojo por delante y con Faraón y su caballería que venía por detrás, fue un primer reto. Y luego, cuando empezaron a experimentar hambre, Dios envió maná y codornices, y fue otro reto. Pero cuando llegamos ahora a Éxodo capítulo 17, nos encontramos con un reto distinto. El pueblo de Dios tenía sed, y van con Moisés y le dicen: Moisés, tenemos mucha sed. Y llegan a una región del desierto llamada Refidim. Y cuando llegan aquí, el pueblo está desesperado, sediento. Y no sé en tu caso, pero cuando estamos agotados, el agotamiento opaca nuestra perspectiva, ¿sí o no? Cuando estamos heridos, el dolor opaca tu perspectiva. Cuando estás sano y fuerte, confías en Dios y estás alegre. Pero cuando estás sufriendo, cuando hay desánimo, cuando hay dolor, cuando hay luto, cuando hay tristeza, cuando hay depresión, todo parece oscuro, todo parece triste, todo parece difícil, porque el dolor opaca la perspectiva. Israel había visto la gloria de Dios, señales, prodigios, milagros, plagas. Dios con mano fuerte y extendida los trajo a libertad. Pero el momento que sintieron sed, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, y fueron con Moisés. ¿Y sabes qué le dijeron a Moisés? Comenzaron a culpar a Moisés y le dijeron: ¿por qué nos trajiste aquí? Mira estos malagradecidos. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿No te ha pasado eso que tus niños te piden algo? Papá, ¿nos puedes llevar al parque? Los llevas al parque, está muy caliente, y luego te están renegando: ¿por qué nos trajiste aquí a sudar? Malagradecido. Te traje porque tú me pediste. Imagínate los israelitas por 400 años rogándole a Dios: llévanos a libertad, sácanos de la esclavitud, sácanos de la servidumbre. Y Dios lo hace. Y ya que son libres, ahora le están diciendo a Moisés: ¿por qué nos sacaste? Pues porque ustedes pidieron. Porque le pedimos a Dios cosas que ni siquiera entendemos. Dios, hazme crecer. Y Dios dice: pues para crecer te tengo que hacer paciente, y para hacerte paciente tengo que probarte. Dios, santifícame, Dios, bendíceme. Y luego estamos en una frustración y crítica por lo que nosotros mismos le pedimos a Dios. El pueblo comienza a murmurar. Dice el verso 2, Éxodo 17, 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo:
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, la cosa estaba tensa. Y Moisés le clama a Dios, le dice: Dios, tienes que hacer algo, este pueblo me va a matar. Era tanta la murmuración, era tanta la frustración, porque vuelvo y te reitero, el dolor, el agotamiento opacan nuestra perspectiva y se nos olvida que Dios nos sacó de Egipto, que Dios nos bendijo, que Dios nos guardó. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y mira esto: Dios es tan grande en misericordia que aun cuando no merecemos su provisión, Él provee. Que aun cuando no merecemos su bendición, Él bendice. Y aunque el pueblo está murmurando, Dios es tan bueno que le dice a Moisés: ve con los ancianos y ve hasta el monte Horeb, y donde hay una peña, toma la vara que está en tu mano y vas a golpear contra aquella peña y van a fluir aguas. Y fluyeron aguas y todo el pueblo bebió. ¿Cuánto podemos reconocer el día de hoy que a veces Dios nos bendice aunque no lo merecemos, nos sana aunque no lo merecemos, nos prospera aunque no lo merecemos, para recordarnos que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel? Que Él es bueno y grande en misericordia. Pero quiero llegar a este punto muy importante. Dice ahora el verso 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, o Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Llamó a aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Y mira esto: y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Moisés toma este momento y llama a este sitio con estos nombres hebreos porque la pregunta y la duda de Israel era: ¿está Dios con nosotros o no? En la prueba dudamos, ¿está Dios con nosotros o no? Porque somos un pueblo olvidadizo. Pero lo único que nos hace falta es hacer un autoexamen para darnos cuenta que Dios está entre nosotros. El pueblo se llenó de duda: ¿está Dios entre nosotros o no? Cuando la cuenta bancaria va abajo, cuando hay necesidad, cuando está la enfermedad y estás en el hospital, cuando está el dolor que viene a visitarte como una sombra por las noches, y estás evaluando y estás haciendo un autoexamen y dices: ¿está Dios entre nosotros o no? Pero lo único que ocupas es hacer un poco de memoria por unos segundos y te darás cuenta: tenía hambre y Él me alimentó, estaba desnudo y Él me vistió, era esclavo y ahora soy libre. Ciertamente Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. Sacuda al que está a tu lado y dile: Dios no nos ha dejado. Díselo: Dios no nos ha dejado. Dios está entre nosotros. Créeme, hermano, créeme, amigo, no dudo que la estés pasando mal. No quiero minimizar tu desierto ni tu proceso, pero te quiero decir algo: si Dios no estuviera con nosotros, ya nos hubiésemos muerto. Si Dios no estuviera con nosotros, ya hubiéramos perdido la mente. Si Dios no estuviera con nosotros, no hubiéramos superado esa prueba. Estamos aquí porque Dios está entre nosotros. Dios quiere en esos momentos de reto que volvamos a lo que Él ya ha hecho. Que no permitamos que la prueba nos lleve a olvidar lo que Dios ya proveyó. Que tú y yo nos llenemos de una convicción y digamos: yo rehúso dejar que el valle me haga olvidar el precipicio, la cima del monte al cual Dios me llevó. Yo rehúso dejar que la escasez y la necesidad me lleven a olvidar la abundancia a la cual Dios me ha llevado. No voy a permitir que esta enfermedad ponga en duda o en cuestión si Él es sanador divino. No voy a dejar que este dolor y esta aflicción me lleven a creer que Él se ha olvidado de mí. No voy a dejar que la prueba me lleve a olvidar la provisión constante y permanente en mi vida de que Dios nunca me ha dejado. Volvemos a lo que Dios ya hizo y recordamos su poder y su fidelidad y su provisión, y recordamos las innumerables oraciones contestadas y liberaciones pasadas.
Y momentos donde Dios te cobijó y te abrazó en tu dolor. Y momentos donde Dios te cargó aunque no tenías fuerzas. Alguien puede testificar como por 5 segundos que Dios no nos ha dejado. Lo primero que aprendemos en esta historia es a no olvidar en la prueba lo que Dios ya proveyó. Pero luego lo segundo que te quiero enseñar es que el enemigo nos ataca cuando estamos débiles. Ahora nota esto, el verso 7 concluye con esta pregunta. Moisés llamó este sitio, estos nombres hebreos, por la duda e incredulidad del pueblo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Y justo después de esa pregunta dice el verso 8, ve conmigo al verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Quiero que notes que no solamente dice vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dice entonces, ¿qué dice? Como que Moisés está haciendo una conexión entre la duda e incredulidad de Israel y el ataque de los amalecitas. Esto nos enseña algo. Cuando estamos débiles, Satanás se quiere aprovechar. Cuando nuestra fe ha menguado, cuando estamos en un momento de cansancio, de agotamiento, Satanás se quiere aprovechar. Por eso cuando tú estés cansado, ten mucho cuidado. Satanás quiere que te separes de la iglesia, que dejes de venir a la iglesia, que dejes de hablar con tus hermanos en la fe, que dejes de asistir al TV grupo. Y nos excusamos, es que mi dolor, es que mi aflicción, es que me juzgaron, me criticaron, me hirieron. Y yo no estoy minimizando tu dolor, pero sí te estoy diciendo algo. Un llanero solitario es presa fácil para Satanás, pero cuando tú vuelves a la casa de Dios, con el pueblo de Dios, a la presencia de Dios, Satanás no te puede derribar, porque donde tú eras débil, Dios te va a fortalecer. El enemigo ataca cuando nuestra fe está débil. El pueblo estaba murmurando y los amalecitas dijeron: este es el momento. Ahora quiero que veas algo. El texto no nos dice si los amalecitas los estaban observando o por qué tomaron esta decisión, pero al estudiar el contexto de este grupo, de esta nación y este pueblo étnico, nos damos cuenta que los amalecitas eran un pueblo nómada y viajaban por regiones en el desierto. Y en esta ocasión, en el contexto de Éxodo 17, estaban aquí en Refidim, en esta región. Y es evidente en el contexto del pasaje que ellos notaron una debilidad en Israel. Y esto no es sumarle al texto, quiero enseñártelo en Deuteronomio 25, 17 al 18. Recuerda conmigo que Deuteronomio es un libro que Moisés escribió a la próxima generación, la generación que entraría a la tierra prometida, y les deja esta serie de sermones y discursos para amonestarles y desafiarles a no cometer los errores de sus padres. Y mira lo que dice Deuteronomio 25, 17 al 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Mira esto, cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Cómo estabas? Cansado y trabajado. No tuvo ningún temor de Dios. Entonces Moisés nos interpreta y nos dice que evidentemente en Éxodo 17 los amalecitas no atacaron por atacar, atacaron porque los vieron trabajados y cansados. Los estaban observando y vieron a este pueblo entrando en su territorio, y antes de atacar observaron y los vieron murmurando, criticando, y dijeron: ellos solitos se están derrotando. Y aprovecharon esa debilidad, esperaron el momento oportuno para venir en contra del pueblo de Dios. Y en ese momento de debilidad entraron para atacarlos. Escúchame atentamente, esta es la estrategia de Satanás. Él busca momentos vulnerables, después de un desánimo, después del agotamiento, cuando estás aislado, cuando te has desconectado de la iglesia, cuando tu fe está débil, cuando ha venido un golpe fuerte a tu vida. Es donde Satanás más quiere aprovechar para destruirte y separarte de la presencia de Dios. Y aquí el pasaje nos está dando como una advertencia para ayudarnos como hijos de Dios a no caer en esas trampas de Satanás, a comprender que cuando estamos más débiles es cuando más necesitamos venir a la casa de Dios.
A veces tú estás desanimado, llorando y dices, ¿para qué ir a la iglesia para llorar? Es mejor llorar en compañía de santos que llorar solito donde Satanás te puede atacar. ¿Para qué arrastrarme a la iglesia si al fin y al cabo no tengo ganas de adorar? No tengo, aunque vengas aquí no adores, aunque te tengas que sentar aquí y decir, bueno, me siento como un robot, no siento nada, pero sigue viniendo, porque cuando menos pienses la presencia de Dios te va a agarrar y la palabra de Dios se va a interiorizar y el pueblo de Dios te va a levantar otra vez. Pero no dejes de venir, no dejes de conectarte, no dejes que Satanás te separe en tu debilidad. El enemigo, los amalecitas aprovecharon. Pero escúchame atentamente, aunque Satanás quiere aprovechar nuestra debilidad para aislarnos, tú y yo vamos a aprovechar nuestra debilidad para acercarnos. ¿Cuántos dicen amén? Satanás quiere aprovechar tu cansancio, tu agotamiento, tu dolor, tu tristeza, tu luto, tu depresión. Pero tú y yo lo vamos a aprovechar también para correr al altar a los pies de aquel que todo lo puede. Voy a aprovechar este dolor para quebrantarme ante Dios. Voy a aprovechar esta tormenta. No es que la escogí, no es que sea masoquista, yo lo hubiese escogido de otra manera. Pero voy a aprovechar estas lágrimas para acercarme a Dios. Voy a aprovechar esta tormenta para crecer en el conocimiento de Dios. Voy a correr a la oración y correr a la búsqueda y volver a la adoración y a la palabra. Y voy a unirme al pueblo de Dios. No voy a dejar que el enemigo me ataque. Y aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante, porque nos daremos cuenta en el contexto del pasaje algo muy interesante, que en un momento de cansancio en la vida del líder espiritual de Israel, Moisés, cuando su mano se cansó en la cumbre de aquel collado y bajó su mano, Aarón y Hur levantaron sus manos. Ahorita vamos a ver eso. Pero yo creo que en el texto hay un contraste implícito en esta verdad. Porque si somos honestos, el día de hoy, tristemente, en tantas iglesias, incluida la nuestra, bueno, no, aquí no sucede esto. Porque si sucede y nosotros los pastores nos damos cuenta, vamos a tener juntas uno con uno. Pero en otras iglesias suele ocurrir esto, de que tú y yo somos más como los amalecitas que ser como Hur y Aarón. Que cuando nuestros hermanos en la fe, sus brazos se cansan, ¿sabes qué hacemos? Como los amalecitas, los destruimos más, en lugar de levantarlos en la fe. Qué triste es cuando un creyente ha dejado de venir a la iglesia y un día se propone volver. ¿Y tú no crees que ellos ya están siendo atormentados en su conciencia? ¿No crees que ya Satanás les está diciendo, el momento que llegues a Templo Betania te van a empezar a decir, wow, qué milagro? Mis ojos contemplan un milagro. Hace siglos que no te vemos. Qué dolor que una persona se ha apartado y ya lo sabe, ya viene acercándose, ya siendo atormentada por Satanás, su conciencia culpándole, y viene ya diciendo, Señor, yo sé que no te he buscado, no me siento digno de venir este domingo. Y en lugar de aquí levantarle los brazos, los pisoteamos más. Ni siquiera han entrado al santuario y ya los estás esperando en el foyer para derrotarlos. Y somos instrumentos de desánimo en lugar de ser agentes de reconciliación. Y de estar en la puerta y ser los primeros en decirles, qué gozo verte otra vez. Bienvenido a esta que es tu casa, aquí estamos contigo, no te vamos a dejar caer. Si tus manos se cansan, te las vamos a levantar. Si estás desanimado, te vamos a dar palabras de vida. ¿Cuántos quieren ser esa clase de persona? Incluso si hoy no lo eres, sé honesto con Dios, pero dile, Dios, no soy, pero quiero ser. Ayúdame a ser como Aarón y Hur. Perdóname por juzgar tanto y murmurar tanto y criticar tanto. Señor, ayúdame a levantar, no a destruir. Ayúdame a edificar, no a derribar. Ayúdame a ser bendición, no estorbo. Porque el espíritu de Amalek es un espíritu de destrucción, es un espíritu de venir y aprovecharse de debilidad y vulnerabilidad. Pero el espíritu de Cristo es restaurar y edificar y sanar y levantar. El espíritu de Cristo es hacer todo nuevo. Entonces, cuando tú y yo nos sintamos débiles, que el enemigo se quiere aprovechar, lo que más necesitamos hacer es correr a la presencia de Dios.
Lo primero que aprendemos es que no debemos olvidar en la prueba lo que Dios ya proveyó. Aprendimos también esto tan importante, que el enemigo se aprovecha y ataca nuestra debilidad. Pero en tercer lugar, escucha esto atentamente: aunque tú y yo no escogimos esta batalla, sí podemos escoger cómo pelearla. Porque esta es la realidad. Israel no escogió esta batalla. Israel simplemente iba cruzando por el desierto y los amalecitas los vieron y los atacaron en el verso 8. Pero aunque Israel no eligió ni escogió la batalla, sí podían escoger cómo la iban a pelear. Y muchos de nosotros diríamos: bueno, esto lo voy a pelear en mis fuerzas, con mis brazos, y voy a cerrar mis puños y voy a ver cómo salgo de esto. Pero Moisés nos da un ejemplo diferente. Moisés es un referente de fe. Moisés nos dice: no solo vas a pelear con tus manos, no solo vas a poner de tu parte, vas a pelear con las manos levantadas, vas a volver a la presencia de Dios, vas a interceder por los tuyos y Dios te dará la victoria. Mira lo que dice el verso 9: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora, aquí hay algo muy importante. Moisés no se queda de brazos cruzados y no dice: bueno, aquí nos vamos a quedar y pues ni modo, que nos ataquen, que nos maten, que hagan lo que van a hacer y Dios nos ayudará. No, Moisés no se queda de brazos cruzados. Moisés tampoco dice: sentémonos y hagamos estrategias militares y a ver cómo yo puedo ingeniarme la solución y vamos a salir de esto con nuestra capacidad. Moisés es un modelo digno de imitar en este caso, porque Moisés nos enseña: debo tomar acción, pero mientras tomo acción debo confiar en Dios. Debo hacer lo que me corresponde, pero debo consultar a Dios, porque Él es el que me dará la victoria. Moisés había comprendido: yo no escogí esta batalla, pero sí puedo escoger cómo la voy a pelear. Y no la voy a pelear en mis fuerzas, la voy a pelear a la manera de Dios, y Dios nos va a dar la victoria. Moisés se organizó y creó un equipo. Y fue con Josué, que era un joven en quien había un potencial, a quien Dios iba a levantar como un líder militar. Y le dice: mira, Josué, vas a escoger hombres y vas a crear un pequeño ejército y van a ir a empezar a luchar en el valle contra los amalecitas. Y yo, cuando leía esto en el verso 9, tuve una pregunta. Dije: ¿y quién entrenó a los israelitas a luchar si los israelitas eran esclavos? Los israelitas no tenían entrenamiento militar como tú y yo, que empezamos a afrontar la situación y decimos: pero yo cómo lo voy a hacer, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la ciudadanía, yo no tengo los recursos, yo no tengo esto ni aquello. Pero Moisés no se abrumó por lo que no tenía. Moisés se sostuvo en lo que sí tenía. Yo no tengo general, yo no tengo capitanes, yo no tengo estrategias militares, pero yo tengo al Dios todopoderoso, Jehová de Israel, que ya destruyó a Egipto. Y si lo hizo con Egipto, lo puede hacer con Amalec. Hay alguien aquí que puede decir: no tengo todos los recursos, pero tengo testimonios. No tengo todas las estrategias, pero tengo historias. Yo creo que Dios lo puede hacer otra vez. Moisés no le dijo: Josué, haz estrategias y afánate y trata de ser lo que no eres y finge tener lo que no tienes y pretende hacer lo que no puedes hacer. Moisés le dice: Josué, júntate un grupo de hombres y váyanse a pelear. Dios va a estar con ustedes. Ese es tu rol. Mientras tú estés peleando en el campo de batalla, yo me voy a ir a la cumbre de un collado y cuando yo esté ahí, yo voy a interceder. Ese es mi rol. Y cuando yo suba a la cumbre, voy a llevarme a Aarón y Hur, por si necesito el apoyo de ellos. Ese es su rol. Todos tenemos un rol, pero la victoria es de Dios. Todos tenemos algo que hacer, pero la victoria es de Dios. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a seguir trabajando, pero mientras trabajamos no nos vamos a afanar y vamos a dormir, pero riquísimo, todas las noches, porque sabemos: mientras yo trabajo, cuando yo descanse, Dios cuida de la ciudad, Dios cuida del almacén, Dios me dará fuerzas para el día de mañana. Es decir, voy a poner de mi parte, pero voy a seguir confiando que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, que Dios va a enviar lo que yo no tengo y que Dios me va a dar la victoria que yo no podría lograr. Moisés reconoció que la realidad de la vida
es que a veces las batallas te escogen aunque tú no las escogiste, pero tú sí puedes escoger cómo las vas a pelear. Esta es la realidad de la vida incierta. El dolor no pide permiso. ¿O acaso alguien aquí vino el dolor y tocó a tu puerta y te dijo: familia Paredes, es una buena semana para pegarte con unas enfermedades, o vuelvo la próxima semana? Es una buena semana para que pierdas el trabajo si quieres después del verano. Sé que hay muchos gastos. El dolor no pide permiso. Las batallas nos escogen. Y vienen y sin tocar puerta llegan. Y cuando menos piensas, lo que creías que nunca podía pasar pasa. Y lo que siempre temías ocurre. Y lo que considerabas que a ti nunca te tocaría, te toca. Y en ese momento nos desesperamos y decimos: Señor, pero ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué has dejado que esto me suceda a mí? Yo creía que éramos Israel, tu pueblo escogido. Creía que éramos la niña de tus ojos. Creía que éramos el cumplimiento del pacto que diste a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué has permitido esto? Escúchame, yo no puedo decirte hoy por qué Dios permitió que tú enfrentes esta batalla, pero sí puedo decirte que si tú escoges pelearla con Dios, Dios te va a dar la victoria. Dios se va a glorificar a través de esto, y Dios te va a santificar para la gloria de su nombre. Hay lágrimas que he derramado, que tú has derramado, que a la fecha no las hemos reconciliado. ¿Por qué, Dios, tuve que pasar por esto? Pero nuestro deber no es reconciliar o solucionar todas las incógnitas debajo del sol. Nuestro deber es confiar en Dios y luchar mano a mano con Dios, creyendo que Él está con nosotros. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué permitió Dios que Satanás atormentara a Job? ¿O que aquel aguijón atormentara a Pablo? ¿O que el dolor de la vida nos visite en momentos inesperados? Tú y yo no tenemos la respuesta a estas preguntas, las preguntas más profundas de la tierra. Pero lo que sí sabemos es que la profundidad del dolor no supera la profundidad de la fidelidad del Dios que está contigo en el dolor. Lo que sí sabemos es que de alguna manera extraordinaria, y estamos aquí entrando en temas de la soberanía y providencia de Dios, de alguna manera extraordinaria que supera nuestra mente, Dios está haciendo algo glorioso a través del fuego de la vida. Dios nos está refinando y Dios nos está desarrollando a través de lo más difícil. Y yo sé que Israel no escogió esta batalla, pero era momento de escoger cómo la iban a pelear. Moisés es un ejemplo de que cuando viene la traición, la tentación, el dolor, el ataque, no respondemos con afán y duda, sino respondemos con una fe activa. Dios, yo confío en ti, y mientras sigo confiando, voy a seguir trabajando, voy a seguir respirando, voy a seguir caminando. A veces la victoria del día de hoy es que me levanté y respiro y voy a luchar un día más. No sé qué será del día de mañana, pero hoy sigo vivo y ese es mi milagro del día de hoy. Voy a seguir trabajando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir viniendo, voy a poner de mi parte, porque la fe no es pasiva, la fe es activa. Creer en Dios no se ve como un hombre en una cueva orando. Creer en Dios se ve como uno luchando en el valle, otro en la cumbre del collado, dos a su lado prestos para levantarle las manos. Así se ve la iglesia. Lo que necesite el momento, eso vamos a hacer. Como un buen jugador en un equipo. Yo sé que yo soy de la defensa, pero si necesito entrar, hasta un portero mete gol, ¿sí o no? Lo que yo necesite hacer para la victoria, Dios, aquí estoy. Yo soy un instrumento, quiero ser útil en tus manos. Si hoy mi deber es orar, mañana mi deber es sudar, y el jueves mi deber es luchar. Pero cada semana, aquí estoy, Señor. Yo estoy dispuesto para que tú me uses. Mi fe no es teoría, mi fe no es abstracta, mi fe no es conceptual, mi fe es real, mi fe está aquí conmigo, en mis manos, en mis pies, en mis ojos, en mis recursos, en mi tiempo, en mi energía, en mis minutos, en mis días, en mis años. Ahí se ve plasmada mi fe, que no dejo de venir, no dejo de creer, no dejo de leer, no dejo de orar. Tengo debilidades, tengo flaquezas, pero Dios, no voy a dejar de hacer mi parte, porque tú me vas a dar la victoria.
Tú y yo escogemos cómo pelear. Moisés dijo: vamos a pelear de ambas maneras. Vamos a poner nuestra parte, pero también vamos a confiar en Dios. Pero hay algo muy interesante que sucede también. Dice el verso 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora, yo tengo una pregunta. Si tú te das cuenta, en el verso 9 y el verso 10 nunca vemos que Dios le dijera a Moisés exactamente qué hacer. Pero Moisés desde el verso 9 supo exactamente qué hacer. Moisés dijo: Josué, tú vas a ir y vas a empezar a pelear, pero yo me voy a subir, y cuando yo esté en la cumbre del collado voy a levantar la vara. ¿Qué voy a levantar? Y la pregunta es: ¿quién le dijo a Moisés que levantara la vara? ¿Cómo supo Moisés lo que tenía que hacer? Escúchame, es porque la vara era un símbolo de dependencia en Dios. Dios lo dijo muy claramente en el libro de Éxodo: el poder no está en Moisés ni en la vara de Moisés. El poder no está en Aarón ni en la vara de Aarón. El poder está en Jehová, Dios de Israel. Pero la vara en el ministerio particular de Moisés representaba dependencia en Dios. Desde Éxodo 3, cuando Dios lo llamó por nombre, y en Éxodo 4, donde Dios le dio señales, le dijo: toma esta vara, se convertirá en serpiente. Y toma aquella serpiente de la cola, otra vez se convertirá en vara. Y con aquella vara hizo señales y golpeó el mar, el río Nilo, y se convirtió en sangre. Y Dios lo usó de gran manera, y con esa vara abrió el mar Rojo en dos, y con esa vara golpeó la peña y fluyeron aguas y fuentes. Esa vara era un símbolo de dependencia. Moisés dijo: tal vez desde un lente de liderazgo político yo no sé qué hacer. Tal vez desde un lente de decisiones y estrategias militares yo no sé qué hacer, pero yo tengo esta vara. Tal vez en cuestión incluso como líder de mi hogar, como padre, como madre, yo no sé qué hacer en esta situación, pero yo tengo una vara. Yo puedo arrodillarme y clamar a Dios. Yo puedo en momentos de tristeza inundar mi casa con adoración. Yo puedo clamar a Dios. Yo puedo seguir viniendo, esa es mi vara. Porque Moisés sabía: cada vez que yo he levantado esta vara, Dios ha hecho algo. Hay alguien aquí que puede decir: no lo tengo todo resuelto, pero yo tengo una vara. Y cada vez que yo sigo viniendo a la casa de Dios, Dios hace algo. Y cada vez que yo levanto el nombre de Jesús, Él hace algo. Y cada vez que en el silencio de la noche yo empiezo a adorar, Él hace algo. No lo sé todo y no lo tengo todo resuelto, pero yo tengo una vara, dijo Moisés. Y nadie le tuvo que decir qué hacer, porque Moisés ya había pasado por pruebas. Moisés ya había cruzado ciertas rondas, por decirlo de esa manera, de lucha. Y por eso en esta ocasión él sabía qué hacer. Y yo quiero animarte el día de hoy. Escúchame atentamente. Para tu victoria no ocupas lo que no tienes. Para tu victoria Dios quiere que uses lo que ya está en tus manos. Dios no quiere que pretendas tener fuerzas que no tienes. Dios quiere que con la debilidad que tienes uses tu vara y le adores. Dios quiere que con la flaqueza y carencia de tu humanidad corras a Él y sigas dependiendo de Él. Dios no le pidió a Moisés: levanta una espada, porque Moisés no tenía espada. Pero Moisés sabía qué hacer. Yo voy a levantar esta vara. Yo voy a confiar en el Dios que abrió el mar Rojo en dos, que envió maná y codornices, que hizo agua brotar de la peña y que convirtió el Nilo en sangre. Ese mismo Dios va a destruir a Amalec y nos dará la victoria. ¿Qué está en mis manos? Hay tanto que me hace falta, pero tengo en mis manos la palabra de Dios. Y tengo a mi alcance el buscar a Dios, porque ese acceso me lo brindó Cristo con su sangre. Tengo a mi alcance el pueblo de Dios. Moisés supo qué hacer, dependió de Dios, subió a aquella cumbre, tomó aquella vara, pero no subió solo. ¿Viste? No subió solo. Le dijo a Hur y a Aarón: se suben conmigo. Sacude al que está a tu lado y dile: yo estoy contigo. Anímalo, anímalo, anímalo. Dile: yo estoy contigo.
No tienes que hacer esto solo. Quizá ese vecino yo ni siquiera te conozco, ¿de qué estás hablando? No nos conocemos, pero aquí estoy contigo. No lo tienes que hacer solo. Y escúchame, esta es la manera en la cual el enemigo nos engaña. Nosotros culpamos a Dios por nuestro propio aislamiento. Cuando nos separamos de la iglesia y en momentos de cansancio necesitamos el apoyo de otros, no hay nadie a nuestra izquierda o derecha y culpamos a Dios. No hay nadie que me ayude. Pues ¿cómo va a haber si tú te fuiste a la cumbre del collado solo? No subiste con nadie. ¿Te puedo enseñar algo bíblico acerca de la ley de la siembra y la cosecha? ¿Se los enseño o no? La Biblia nos enseña que las relaciones no son como regalitos que Dios lanza del cielo a sus favoritos. Y por eso muchos decimos: Dios, que veo esa gente unida, que se aman y se apoyan. Porque a mí no me mandas mi Jonatán, Señor. Lánzate un David para acá, Señor. Soy un Timoteo, lánzame un Pablo. Soy un Pedro, necesito un líder como tú, Jesús. ¿Quién vas a poner a mi lado? Pero la Biblia nos enseña que las relaciones no son regalitos que Dios lanza a sus favoritos. Las relaciones son semillas que plantamos y cultivamos y que Dios riega y trae a crecimiento. Entonces en toda relación solo vamos a tener lo que hemos sembrado. Si te subes a la cumbre del collado solo te vas a cansar y solo vas a caer. Pero si te subes a la cumbre con Aarón y Hur, cuando tú te canses, ellos levantarán tus manos. Y cuando ellos se cansen, tú levantarás las suyas. A Satanás le encanta un Moisés solo en la cumbre, pero Satanás no sabe qué hacer con un Moisés rodeado del pueblo de Dios. Porque Satanás sabe que solo te puede derrotar, eres presa fácil. Pero rodeado del pueblo de Dios, si tú te cansas, otro te defiende. Si este brazo cae, otro te lo levanta. Si tú estás débil, otro te sustenta. Si estás desanimado, otro te anima. No puedes hacerlo solo. Tú y yo no escogemos la batalla, ¿cierto? Pero escogemos cómo pelearla. Bueno, hoy elige pelearla juntos. Hoy elige pelear con ayuda. Abre tu corazón. ¿Cuánta gente se cierra al consejo? Se cierra al apoyo. Se cierra a la rendición de cuentas. No quieren a alguien ahí en su vida. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? Animándote, porque nos incomoda. Pero escúchame bien, si te subes a la cumbre solo vas a caer. Pero si te subes con Aarón y Hur, Dios te va a dar la victoria. No luches solo, lucha con el apoyo de la gente que Dios ha puesto en tu vida. Porque esta es la realidad. Por lo fuerte que seamos, todos nos cansamos. Te estoy hablando a ti. Con tus botas, tu bigote, tu terrenito, te cansas. Y yo también. Hombres que dicen: no, yo vengo es por mi esposa. Yo estoy aquí para apoyarla a ella. Cuidado. Cuidado con ese orgullo de que tú eres solo el que brinda apoyo y nunca lo ocupa, porque cuando menos pienses lo vas a ocupar. Todos somos débiles. ¿Cuántos ex machos, ahora esclavos de Cristo, me dan un poderoso redundante amén? ¿Cuántos hombres imitadores de Cristo, enero 2026, cuántos saben de lo que estoy hablando? Pueden hacer un poco de ruido. ¿Cuántos hombres pueden hacer ruido? Que dicen: no me hace menos hombre llorar, no me hace menos hombre pedir ayuda. ¿Sabes qué me hace? Imitador de Cristo. El venir al altar, el clamar a Dios. Y esas buenas noticias para mí, porque si le imito en humildad, le voy a imitar también en gloria. Todos somos débiles. Todos nos vamos a cansar, por lo fuerte que seas, lo hábil y dotado que seas. Esa vara pesa. Y mira lo que dice la escritura. Vamos a ir cerrando. Mira lo que dice la escritura. Y sucedía, verso 11, que cuando Moisés alzaba su mano. ¿Cuántas manos? ¿Cuántas? Singular, ¿viste? No, quiero que notes esto.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano singular, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahora mira el verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Ahora cuántas? Dos, plural. Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aún en el verso 11 y 12, en esto tan pequeño, hay una lección poderosa. Cuando Moisés lo hizo solo podía sostener una mano y se cansaba. Pero en cada uno de esos cambios, cuando su mano bajaba, Amalek prevalecía. Y cuando su mano se levantaba, Israel prevalecía. Lo que tú y yo podemos hacer solos tiene un límite. Pero cuando se cansó demasiado, dice la Biblia que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y Moisés se sentó. Y vino Aarón y levantó una mano. Y vino Hur y levantó la otra mano. Porque cuando tú recibes el apoyo de otros, tu alcance se multiplica, tu fuerza se multiplica, la bendición y la victoria se multiplican. Solo levantas una mano, pero si te unes a lo que tu esposa ha querido hacer en el espíritu, más fuerzas van a tener, más alcance van a tener, más bendición van a experimentar. Levantaron sus manos y dice la Biblia que sus manos tuvieron firmeza. ¿Qué tuvieron? ¿Qué tuvieron, Betania? Si tus manos están cansadas, le dice: Señor, levanto mis manos y se cansan, intento y no puedo. Hoy Dios te dice: te voy a dar firmeza, pero necesitas apoyo. Te voy a dar firmeza, pero necesitas humildad, necesitas quebrantarte, necesitas recibir de otros, necesitas reconocer que solo no puedes vencer. Dios le dio firmeza. Y hasta que se puso el sol, toda la noche lucharon. Y Dios les dio la victoria. ¿Cuántos están esperando una victoria? ¿Cuántos necesitan una victoria? Yo no los veo muy convencidos. Ese es un amén como que pues si llega, pues estaría bien. ¿Cuántos aquí necesitan una victoria en su matrimonio, en su familia, en su vida, en tus hijos, en tu economía, en tu negocio, en tu vida espiritual? ¿Cuántos ocupan ahorita una victoria? Dios nos está dando la receta. Dios nos dice: escúchame, hijo, hija, no olvides en prueba lo que yo ya he provisto. No descuides que el enemigo te ataca cuando estás débil. No elegiste esta batalla, pero puedes escoger cómo la peleas. Pelea dependiendo de mí. Pelea poniendo tu parte. Pelea con el apoyo de otros. Pero por último, aquí te quiero dejar y cerramos. Verso 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a fila de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek y de debajo del cielo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Josué luchó, Moisés oró, Aarón y Hur apoyaron, pero Dios trajo la victoria. Aquí te quiero dejar: la batalla se pelea aquí, pero la victoria viene de arriba. La lucha se pelea en la tierra, pero la victoria viene del cielo. La lucha la peleamos tú y yo, pero no nos confundamos ni por un instante. La gloria no es de Josué, el héroe no es Moisés, los héroes no son Aarón y Hur. El héroe es Jehová, Dios de Israel. Jehová es quien da la victoria. Después de dar la victoria, Dios no le dijo a Moisés: ok, pues continúen, ya pasamos esta prueba. Dios le dijo a Moisés: escribe esto en un libro, y yo voy a cumplir mi palabra. Voy a erradicar a Amalek de la tierra por lo que hicieron contra mi pueblo y contra mí. Pero escríbelo en un libro, porque no quiero que se les olvide que no fue Aarón,
que no fue Ur, que no fue Moisés, sino fue Josué. Quiero que por las generaciones recuerden que yo vencí a Amalek, que la victoria es mía. Y esto trae un inmenso descanso, porque si yo peleo y me canso, el que está en los cielos no se cansa. Si yo peleo y me debilito, el Rey de los cielos no se debilita. La batalla está aquí conmigo, pero la victoria es del Señor. ¿Sabes qué hizo Moisés? Moisés, al reconocer que la victoria le pertenecía a Dios, hizo un acto muy importante. Moisés nos enseñó que participación no es lo mismo que autoría. Que el hecho de que yo participe en la batalla y fui parte de la victoria no significa que yo fui el autor de la victoria. Y quiero desafiarte con esto, porque nos autoengañamos y examinamos nuestra vida y decimos: wow, todo lo que he logrado y lo que he comprado y lo que he adquirido y lo que he hecho. Pero no nos confundamos, todo esto le pertenece a Dios. Quien se suma conmigo y dice: Señor, soy lo que soy y tengo lo que tengo por tu gracia, porque tus misericordias han sido nuevas cada mañana, porque no me has dejado. Si tengo vida, si tengo a mi familia, si todavía estamos aquí en pie, ha sido por la gracia de Dios. ¿Quién puede? Vamos a tomar un momento, adórale, dale gracias, dile: Señor, gracias. Yo estoy aquí por tu gracia, yo estoy aquí por tu bondad, yo estoy aquí por tu misericordia. Cuántas veces resbalé, pero no toqué fondo, porque tú me rescataste. Cuántas veces las lágrimas corrían sin detenerse, pero tú limpiaste mi rostro. Cuántas veces estaba en la tormenta, pero tú me libraste. Dios, estoy aquí por tu gracia. Moisés hizo algo muy importante, con lo cual te quiero dejar, para demostrarle a Israel que el autor de la victoria es Jehová, que la fuente de la victoria es Jehová, que aunque tú y yo la peleamos aquí en la tierra, la victoria viene de arriba. Esto es lo que Moisés hizo. Mira esto atentamente, dice la palabra de Dios, verso 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Moisés edificó un altar y le dio a Dios la gloria debida a su nombre. Pero no se quedó ahí. Llamó a aquel altar Jehová Nisi. ¿Cómo lo llamó? Jehová Nisi en el hebreo significa Jehová nuestro estandarte. Y esto es muy importante, porque en la antigüedad, en encuentros militares, un pueblo cargaba un estandarte, digamos en nuestro contexto como una bandera. Y esa bandera representaba por lo menos dos cosas. En primer lugar, la bandera, el estandarte, representaba el reino por el cual luchaban, y era un orgullo nacional. Pero en segundo lugar, representaba a su rey, porque todos tenían un deber de luchar por patria y rey. Y cuando cargaban aquel estandarte, aquella bandera, estaban representando a su pueblo y a su rey, y levantándolo como futuros vencedores. ¿Sabes qué hace Moisés? Moisés edifica un altar ante el pueblo para decirles: esta victoria no fue nuestra, esta victoria le pertenece a Dios. Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro rey, suyo es el reino. Hoy es nuestra oportunidad para levantar una bandera, un estandarte con el nombre de Jesús, y de reconocer: las victorias en mi vida no son mías. Cometería un grave error de considerarme el autor o la fuente de mi triunfo. Hay una bandera que yo elevo, hay un estandarte que yo levanto. Es el estandarte de Jesús, es la bandera de Jesús. Él es mi rey, Él es mi victoria. Suya es la gloria, suya es la honra, y suyo es el reino por todos los siglos. Yo quiero invitarte que te pongas de pie conmigo.